¿no? Porque en nuestra unión con Cristo, Cristo nos revela realmente qué pasó, por qué somos uno con Cristo, cómo llegamos a ser uno con Cristo y todas las cosas que llegaron a nosotros como beneficio, como recursos de esa unión. Hay una expresión que nosotros decimos siempre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y también decimos: sin Él nada podemos hacer. Pero esa palabra sin Él nada podemos hacer es verdad, pero un discípulo no podría decir eso, un discípulo cristiano, porque tiene a Cristo, y Cristo unido a nuestro espíritu hace que todo lo podamos, y que con Cristo podemos hacer todo. Creo que si no tenemos, como dije la vez pasada, cuando ganamos un premio y no lo usamos o no lo reclamamos, es igual a que como si no lo tuviéramos, ¿no es cierto? ¿Para qué te sirve el premio si no lo usas? ¿Para qué te sirve el premio si no lo vas a gozar de ese premio? Entonces, si yo tengo a Cristo dentro de mí y Cristo se ha hecho uno conmigo y hoy soy unido a Cristo, puedo todas las cosas. En Cristo todas las cosas son posibles cuando Él está conmigo, cuando estoy unido. Entonces, tengo que estar convencido de esto, de que todo está a mi alcance, todo el poder, todo el carácter, toda la vida de Jesús está en nosotros. Y con eso tenemos más que suficiente para poder vivir una vida cristiana, una vida como la de Jesús. ¿Se acuerdan más o menos en qué nos quedamos? Dijimos que esa expresión se da, esa unión en la palabra se da con tres expresiones, ¿no? ¿Se acuerdan las tres expresiones? En Cristo y en Cristo, con Cristo y juntamente con Cristo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Nuestra unión está expresada en estas tres frases. Y comenzamos viendo la expresión en Cristo y qué significaba estar en Cristo, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, nos arrepentimos de toda nuestra manera de vivir, renunciamos a la raíz del pecado, que es la rebeldía, porque vivíamos rebeldes a Dios, no nos importaba su voluntad, pero cuando renunciamos a nuestra vida y a nuestros derechos y a nuestra voluntad, aceptamos vivir ahora bajo la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es la que rige mi vida, ¿no? Es la que me orienta a cómo vivir. Y yo decidí eso el día en que lo hice mi Señor. ¿Está bien? ¿Sí? Pero eso es una decisión que tomo, voluntaria. Entonces, en ese momento que yo decido vivir para Dios, Dios me dice: bautízate. Y por obediencia, porque ya estoy en el reino de Dios y quiero ahora seguir a mi Señor, Él me dice: arrepiéntete y bautízate. Y decidimos si nos bautizamos. Pero, como dije en la casa de Hugo el día viernes, hay dos esferas en nuestra vida. La esfera material, que es lo que percibimos con los ojos, con el tacto, con la nariz, con los oídos, con la boca.
es todo lo material que podemos nosotros percibir. Pero también hay una esfera espiritual, que es el Espíritu, es Dios. Dios no es visible, Dios es invisible. El reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, nosotros cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que ven nuestros ojos materiales, nuestros ojos naturales? Una persona que se zambulle en el agua y sale del agua, y eso es lo que ven nuestros ojos. Pero en la esfera espiritual, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Dios ve? Dios ve que nosotros estamos haciéndonos uno con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces, en ese momento viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, y el Espíritu Santo con nuestro espíritu, no estoy hablando con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu somos uno. Nuestro cuerpo va a ser glorificado cuando venga Dios por segunda vez, y nosotros, los que estemos en Cristo, seremos glorificados, transformados nuestro cuerpo, y ahí se completará todo. Espíritu y cuerpo serán glorificados. Pero en este momento, nuestro espíritu, lo espiritual, no está sujeto al tiempo, no está sujeto al lugar donde estás. Tu cuerpo sí. Te digo, ¿dónde estás tú? Estoy sentado en una silla blanca, en un local que queda en Pamplona. Ese es lo que ve tu ojo natural y es lo que nosotros percibimos. Pero en el espíritu, en el área espiritual, yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Mi espíritu. Mi cuerpo está acá, pero mi espíritu está juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales. Dijimos también que estar en Cristo es ser también heredero y coheredero juntamente con Él. Todo lo que el Padre puso en Cristo, todo lo que el Padre Celestial bendijo a Cristo, todo lo que le dio a Cristo, por estar Cristo ahora en mí, también son míos. Yo tengo el poder de Cristo, el amor de Cristo, el carácter de Cristo, eso está en mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a morar con Cristo, porque el Espíritu Santo es uno con Cristo, es uno con el Padre Celestial, viene a morar dentro de nosotros, y la tarea del Espíritu Santo es comenzar a revelar a Cristo y comenzar a transformar nuestra vida a la semejanza de Jesús. ¿Está bien? Hasta ahí es entendible, hasta un niño lo entiende, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es que esa unión con Cristo en mi espíritu y que está dentro de mí, me faculta para vivir la vida cristiana. O sea, si yo, en primer lugar, para ese tesoro que significa estar con Cristo, se necesita una llave. Es como un tesoro que te doy dentro de un cofre, pero necesitas la llave para abrir, para que se manifieste, para que tus ojos vean todas las riquezas, toda la herencia del Padre, toda la herencia que está en Cristo. Y para eso es necesario la fe, creer. Eso es muy importante. Parece sencillo, porque yo puedo decir, yo creo, pero no es sencillo. Ahí tiene que haber una revelación. Y la fe no es nuestra. No es tu fe. La fe es don de Dios. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, y mira, no dice leer. Qué interesante, dice oír la palabra de Dios.
yo te aconsejo que la palabra de Dios no la leas, sino o léelo en voz alta, para que escuches la palabra de Dios. No solamente leer en silencio, sino proclámala. Cada vez que tú te satures de la palabra de Dios, te vas a llenar de fe. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. También dijimos en la casa de Hugo de que Dios, todo esto viene como base de que conocemos a este Dios. Él es nuestro Padre. Conocemos que Dios no miente, que Dios no peca, no puede pecar contra ti, no tiene malos deseos contra ti. Dijimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que lo que diga Dios es cierto. Entonces yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, si yo quiero conocer todo lo que Jesús logró para mí, ¿y qué puedo en Cristo? ¿Qué puedo hacer? Tengo que leer la palabra de Dios. Si no, estamos creyendo solamente fantasías, ¿no? Porque lo que me dice un hermano, tú todo lo puedes. Sí, no, pero ¿en qué está basado eso? En la palabra de Dios. Satanás quiere que no leas la palabra. Satanás quiere que no conozcas la palabra. Quiere tenerte subyugado, engañado. Porque Él nos puede engañar, pero no nos puede obligar. Entonces nos miente por desconocimiento y vivimos una vida no propia de un hijo de Dios. Así que hablamos primeramente de estar en Cristo. Algunas cosas. Si Cristo está en mí, yo puedo amar, yo puedo perdonar, porque no soy yo el que lo hace Cristo. Hermanos, yo tengo una carne, tú creo que también la tienes, y esa carne es contraria a la voluntad de Dios. La carne no es esta carne que está acá, sino la carne es la inclinación a pecar, a no hacer la voluntad de Dios, la inclinación, o sea, el deseo de hacer lo contrario de Dios es la carne. Y todos tenemos eso en nosotros, hasta que Jesús venga y seamos redimidos. Pero ahora tenemos esa inclinación. Entonces, esa carne se opone a lo que Cristo quiere, a lo que Dios quiere. Dios quiere amar, Dios quiere perdonar al que te ofendió, pero la carne te dice, no perdones, mira lo que te hizo. Y comienza a remarcar cosas, porque lo que quiere es que no hagamos lo que Dios quiere. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agarrar la carne, sujetar esa carne, que es otra cosa que negarse a sí mismo. La palabra dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Y eso es negarse a lo que la carne quiere hacer. Y al negarte a hacer lo que la carne quiere, el Espíritu tiene libertad para manifestar la vida de Cristo en tu vida. Es como que Cristo quiere hacer acá, y yo a la carne lo agarro, ¿no? Y dejo que Cristo haga lo que Él quiere hacer. ¿Me entiende? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. Él puede amar, puede perdonar, puede predicar, puede hacer varias cosas, pero para eso tengo que renunciar a mí mismo, a mi voluntad, y dejar que sea Cristo el que viva. Ahora, para hacer eso, de nuevo recalco, tengo que conocer la palabra de Dios. Porque conociendo la palabra de Dios, yo la proclamo, la creo y se hace realidad. Es sencillo, solamente que no lo hacemos, nos cuesta, pero es muy sencillo vivir esa vida, ¿no? Otra cosita ya para entrar en el segundo tema. Estar en Cristo es nuestra nueva realidad. El que está en Cristo, nueva criatura,
es: las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas viejas? ¿Qué cosas viejas? El antiguo Marco, el antiguo Jorge, el antiguo Walter, ¿no? Todos los que nacieron a una nueva vida, ya no son como la vieja vida. No son ásperos con su esposa, no son crueles con sus hijos, ¿no? Porque ahora están a una nueva vida. Si no están viviendo eso, es porque no te niegas a ti mismo. Es porque no dejas que tu carne sea el que tome el timón. Pero esas cosas viejas éramos nosotros antes. Antes no podíamos amar. Antes no podíamos perdonar. Sin Cristo. Es interesante esa palabra, antes de Cristo, después de Cristo, que utilizan tiempo cronológico. Y realmente marca una línea de división. Yo era así antes de Cristo y yo soy así después de Cristo. Entonces, el viejo Jorge, el viejo Aarón, el viejo Johan, con todo su carácter que tenía, que heredó de sus padres, la forma como vivía, la forma como creía, la forma como hacía, ahora murió. Y ese también tiene que ser creído. Estoy juntamente crucificado con Cristo. He muerto. El viejo Omar murió. Hermano, pero entonces, ¿por qué quiero pecar? Porque lo que tienes en ti es la carne, no es el viejo hombre. El viejo hombre era tu amo, era el que te obligaba. Ahora no tienes quien te obligue, pero sí están las obras de la carne, que son las cosas que yo quisiera hacer, pero nadie te obliga. Eso lo tienes que decidir. Y cuando lo decides y te propones obedecer, viene el Espíritu Santo con poder. Y el Espíritu Santo te da poder para poder vivir esa vida de Cristo. ¿Amén? Esta unidad con Cristo es tan fuerte, es mucho más fuerte que un matrimonio. Mira, cuando tú decides a Cristo como el Señor de tu vida, lo que pasa ahí, te casas con Jesús. Entras en una alianza con Jesús. Te unes a Jesús. Qué importante. Verlo así. Esa unidad que no se puede romper. Él está contigo. Y eso es algo que tienes que creer. Porque la palabra dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, vimos todo lo que, las consecuencias de estar en Cristo. En Cristo, con Cristo, y Cristo en nosotros, juntamente con Cristo, todas estas cosas expresan realmente las manifestaciones de vivir, de estar unido a Cristo, ¿no? Ahora vamos a ir con la segunda frase, el con Cristo. ¿Cuál era la primera? En Cristo. Bien. Ya se acerca la Semana Santa y las iglesias tradicionales recuerdan la crucifixión, ¿no? Yo cuando yo era católico, a mí me gustaba, me iba a los templos católicos y acompañaba el Vía Crucis, recordaba todo. El Viernes Santo no se podía comer hasta las 12 o 3 de la tarde. Tapaban la cruz con un manto negro, un manto morado. Era la iglesia católica. Pero si se dan cuenta, solamente se recordaba los hechos históricos, ¿no? Lo que nos relata la Biblia, los hechos históricos. Eso era lo que se hacía. Vamos a ver un poco de los hechos históricos, porque es también importante.
¿no? Un viernes, como a eso de las 9 de la mañana, Jesús fue crucificado delante de una gran multitud a las afueras de Jerusalén. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, o lugar de la calavera, ¿no? O Calvario. Ese era un lugar donde llegaban a todos los reos que tenían que ser crucificados, eran ejecutados. Ya Jesús lo crucifican entre dos malhechores, entre dos ladrones, ¿no? Hasta ahí todos sabemos eso. Jesús estaba al medio y a cada uno hubo un malhechor. Y cuando Jesús era crucificado, Jesús pronunciaba algunas palabras que son muy conocidas, como Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice la palabra que los soldados repartían sus vestidos, los jugaban a los dados, a la suerte, ¿no? Sobre todos sus vestidos. Muchos pasaban cerca a la cruz y se burlaban y decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. También los escribas y sacerdotes: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Qué interesante, ¿no? Tentaban a Jesús, hasta ahí lo tentaban, para que él hiciera su voluntad. Pero él en Getsemaní dijo: que se haga tu voluntad y no la mía, al Padre, ¿no? Hasta ahí querían hacer que Jesús evitara la cruz. Y cerca del mediodía, ¿no?, dice que todo quedó envuelto en oscuridad, todo se oscureció, dice. Así como ahora está de día, se hizo de repente como las 6, 7 de la noche, se oscureció. Hasta las 3 de la tarde. Y en medio de esa oscuridad se oyó desde la cruz clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Poco tiempo después, él dio sus últimas palabras: todo está consumado. Y dice que entregando su espíritu, Jesús murió, y en el instante que Jesús muere, el velo del templo, que era una cortina de este espesor, así de grueso, que colgaba, dice que se rasgó de arriba hacia abajo, ¿no?, en dos partes. Dice que hubo un terremoto, tembló, las rocas mismas se partieron, y un centurión exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 48, agrega algo más. Dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, se regresaban golpeándose el pecho, ¿no?, acongojados y adoloridos por lo que habían visto. Hermanos, hasta aquí lo que hemos leído lo leemos en la palabra de Dios. Hasta aquí, imagínate que están acá varios periodistas, ¿no?, y está Jesús siendo crucificado ahí, y todos están filmando, y todos los reporteros están escribiendo, están haciendo sus crónicas, ¿no? Y eso es lo que tenemos en la Biblia. Es una crónica de lo que los ojos naturales vieron y testificaron. Eso es lo que vieron, ¿no? En el plano físico es lo que vieron. Vieron la corona de espinas, detallaron la sangre, detallaron la herida en el costado, detallaron que le dieron vinagre mezclado con vino, detallaron todas las cosas. Pero eso solamente llega a ser como una crónica, como una noticia del periódico, ¿no? Pero como dijimos, hay una palabra, querigma, que significa revelación del hecho de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo vuelvo a decir, hay dos esferas: la esfera material, nuestros oídos, lo que oyeron, las palabras de Jesús,
nuestros ojos, la corona de espinas, la cruz, él colgado de la cruz entre los malhechores, ¿no? Vemos eso es el área, la esfera material, natural. Así como en el bautismo, nosotros vemos a alguien que se da un baño, se mete y sale mojado, pero dijimos que sucede algo, según la palabra de Dios, sucede algo ahí. Igual, la muerte de Jesús, a los ojos de una persona que puede ver todo lo espiritual, él es el único testigo de lo que sucedió. Ese testigo fue el Padre. Y el Padre celestial, sabiendo que el hombre no lo pudo ver, pero él sí, él se lo revela a los apóstoles y profetas. Uno de ellos, Pablo, le revela lo que pasó en el área, en la esfera espiritual. ¿Qué pasó? Y eso es lo que a nosotros nos interesa saber. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Hasta aquí ¿está entendible? ¿Hay algo que necesite ser aclarado? No creo, ¿no? Está bastante claro lo que estamos hablando. Inclusive trato de hablar con palabras mías un poco más simples para poder entender, ¿no? Bueno, leamos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. A ver si alguien me puede ayudar leyendo con voz de trompeta fuerte. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. A ver, ¿qué dice el versículo 1? Todos juntos. Ahí nomás. ¿Qué es lo que él nos describe? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo que nos va a mostrar, que nos va a hablar? El testimonio de Dios. O sea, Dios le reveló a Pablo lo que realmente sucedió en el área espiritual, ¿no? Pablo mismo está diciendo, esto Dios me lo dijo, Dios me lo reveló y ahora yo se los voy a contar a ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? ¿Y qué proclama Pablo? Pablo proclama lo que llamamos querigma o la proclamación del misterio de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es misterio? Misterio es algo que yo no conozco, ¿no es cierto? Algo que desconozco, que no sé qué es. Pero ¿quién es el único que puede saber el misterio? El que creó ese misterio, ¿no? Por ejemplo, yo escondo algo, ¿no? ¿Quién puede conocer dónde lo escondí? Yo, porque yo soy el que lo escondí. Entonces, ese misterio nos los aclara y ya no es misterio, porque nos los va a explicar, nos los va a decir qué ocurrió. Entonces ya no va a ser un misterio para nosotros, va a ser una revelación. ¿Amén? Entonces, el Padre, que es el único que vio plenamente lo que sucedió en la cruz, se lo va a revelar a los profetas y a los apóstoles. Y ellos son los encargados de comunicarnos
a la iglesia. Entonces vayamos a ver los testimonios para que vean qué es lo que sucedió, porque yo quiero saber qué sucedió. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. El profeta Isaías. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le reveló? Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Eso es lo que vio Dios, y eso es lo que se lo revela al profeta Isaías. Aquí Dios revela al profeta Isaías lo que iba a suceder con la muerte de Jesús, con la muerte del Mesías, en el plano espiritual. Nadie vio, ni un hombre lo vio, y solamente uno fue testigo de lo que sucedió, y ese fue el Padre. Dice: el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío, de toda la humanidad, desde Adán hasta el último pecador, fue colocado sobre el cuerpo de su Hijo y castigado en nuestro lugar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Tienes que creerlo, porque si no lo crees, no, entonces no has recibido perdón. ¿Qué vio el hombre? El hombre vio 3 cruces, 3 crucificados. ¿Qué vio Dios? Dios vio millones de cruces, millones y millones y millones de cruces. Eso es lo que vio Dios. Ahí estabas tú y estaba yo, crucificados. Y eso es lo que vio Dios en la dimensión espiritual. El Padre no solamente veía a Cristo, también veía crucificado a Marco, a Daniel, a Hugo, a Mirta. Los veía ahí crucificados juntamente con Jesús. Nosotros en el plano natural veíamos 3 cruces, pero Dios miraba millones y millones de crucificados, y ahí estábamos tú y yo. Nos veía a nosotros. Yo te pregunto, ¿fuiste o no fuiste crucificado con Cristo? ¿Fuiste? ¿No fuiste? Que el amén sea realmente una expresión de tu creer. ¿Fuiste o no fuiste? Amén, fuimos crucificados. ¿En qué nos basamos? ¿En nuestra observación? No. ¿En nuestra experiencia? Tampoco. ¿En nuestro razonamiento? Tampoco. Sino en el testimonio de Dios. Dios testifica, Dios te dice: Walter, fuiste crucificado con Cristo, yo te vi ahí crucificado. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Se acabó. Tú y yo estamos crucificados. Amén. Hermanos, Cristo siendo fiel se hizo hombre, se hizo uno con nosotros. Siendo hombre se hizo uno con nuestro viejo hombre. Mira, hablé de matrimonio, pero aquí, antes de la crucifixión, Jesús se casó contigo, se casó con un pecador, se hizo uno con el pecador, porque el matrimonio lo que hace es unir. Y nos unimos con Cristo. El pecador, ese pecador inmundo, miserable, se hizo uno. Jesús se casó con el pecador, con nuestra vieja naturaleza pecaminosa, y decidió ir a la cruz. Fue a la cruz. Cuando yo me casé,
me dijeron si aceptaba a Mirta como mi esposa, luego a Mirta si aceptaba como el esposo me aceptaba a mí. Y ahí oficializamos nuestra alianza delante de Dios, nuestra unidad. De ahí ya estamos 22 años, ya para 23 años juntos, y los dos somos uno. Y de la misma manera, el Padre le preguntó a Jesús: Hijo, ¿aceptas ser uno con los pecadores? ¿Aceptas ser uno con Hugo, con Walter, con Marco, con Philip? ¿Aceptas hacerte uno con ellos? Y Jesús dijo: sí, Padre, acepto. Y nos hicimos uno con Él, siendo pecadores. Porque la palabra dice que Él se hizo pecado. Y eso está sustentado, lo vamos a leer después. Para el que tenga duda, para que el que diga que no, Jesús no se hizo pecado. Se hizo pecado, lo vamos a leer. Entonces, hermanos, la visión que tenemos que tener sobre nuestra persona es que ya no somos solos. Ya no estoy solo. Ahora estoy casado con Cristo. Soy uno con Cristo. A veces nos olvidamos y puede pasar. Yo cuando me casé con Mirchi y me mudé a la casa de Adelaida, yo me acuerdo que al día siguiente que me casé, saliendo del trabajo, tomé un micro que me quería llevar a la zona K. Y cuando iba a subir dije: ¿qué estoy haciendo? Yo ya no estoy solo, estoy casado. Yo tengo que irme para San Juan, para la zona C, ¿no? B, tengo que irme a la zona B. ¿Qué estoy haciendo? Por un momento me olvidé y me distraje, ¿no? Que no estaba casado. Y nos sucede muchas veces. Nos olvidamos, para nosotros no es tan importante a veces. Estoy casado con Cristo. Estamos casados, unidos, porque unión es casamiento. Estamos unidos con Jesús. Y el diablo quiere que tú te veas solo, enfrentes las luchas solo, enfrentes las pruebas solo, te enfrentes al pecado solo. Pero yo ya no estoy solo, tú no estás sola, tú no estás solo, estás unido a Cristo. Eso tienes que tener certeza y convicción. No lo digo yo, lo dice la palabra, juntamente con Cristo. Estoy con Cristo. Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, lo que Cristo es, soy yo. Lo que tiene Él, lo tengo yo. Si Él fue muerto, yo también fui muerto. Si Él fue sepultado, yo también fui sepultado. Si Él resucitó, yo también resucité juntamente con Él. Si Él se sentó a la diestra del Padre, ¿dónde estoy yo? Sentado a la diestra del Padre juntamente con Él. Si Él es el Hijo de Dios, ¿qué soy yo? Hijo de Dios. Si Él es rico, ¿quién soy yo? Rico, porque soy heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Todo lo que el Padre le dio al Hijo, todo lo que le dio a Jesús, me lo dio a mí y a ti. Y Él nos bendijo, como dice Efesios, con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Tú merecías alguna bendición? No, ¿no es cierto? Lo que merecíamos era maldición. Merecíamos ser condenados. Pero aquí es donde está la gracia de Dios. Dios en Cristo, me perdonó todo. Todo lo que había hecho me lo perdonó el Señor. Y me crucificó con su Hijo. Y con su Hijo, y ahora
Todo lo soy en unión con Cristo Jesús. Cuando Dios me ve, ¿a quién ve? A su Hijo Jesús. A mí me ve en Cristo. Por eso yo estoy sentado en lugares celestiales. Hermanos, esa es la visión que tienes que tener de ti mismo. Yo estoy sentado con Cristo, yo soy uno con Cristo, tengo que creerlo, y esto cada vez tienes que estar en tu mente. Yo soy uno con Cristo. Eso es muy importante, hermanos, porque ¿qué es lo que quiere el lobo? El lobo quiere que la oveja se separe, se aísle, pero estamos unidos con nuestro pastor, que es Jesús. Ahora, nosotros estamos aquí, en este salón, físicamente estamos en la tierra, en un salón, sentado en una silla blanca, vivimos rodeados de circunstancias y dificultades terrenales y humanas, tenemos un cuerpo mortal, estamos sujetos al cansancio, al hambre, a las enfermedades, a las lágrimas y aún también a la muerte. Nuestro hombre exterior se desgasta, se deteriora. Nos vemos expuestos al peligro, al sufrimiento, al dolor, a la debilidad. Nuestro vaso sigue siendo vaso de barro. Pero en nuestro espíritu, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Como dije, nuestro cuerpo aún se deteriora, no ha sido glorificado, no es como el de Jesús. Pero tu espíritu y mi espíritu ya han sido glorificados. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, díganlo ustedes. También, ¿qué dice? El anterior. Para que a estos también glorificó. O sea, a los que nos justificó también el Señor nos glorificó. Glorificó, ¿en qué tiempo está pasado? No, ¿en qué tiempo está? Pasado. O sea, ya fue. No es que va a ser, sino ya fue. Ya pasó, ya se hizo. Entonces, lo que está diciendo acá Pablo es que tu espíritu y mi espíritu ya está en la gloria. Ya está glorificado. Soy uno con Cristo. Mi cuerpo está acá. Es vaso de barro. Todavía no fue glorificado. Pero un día será también glorificado cuando venga Cristo. Pero en nuestro espíritu somos uno con Cristo y vivimos sentados en lugares celestiales. ¿Amén? Amén. Si yo estoy, mi espíritu está arriba, sentado en lugares celestiales, allí puedo tener plena comunión con Dios, con el Padre. Hermanos, ahora viene una pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para experimentar esta vida de gloria aquí en la tierra, en estos vasos de barro que somos? ¿Qué necesitamos hacer? Creer, ¿no? Pero no necesitamos hacer nada, porque todo lo hizo Jesús. Todo está hecho, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe, como dice Mircea, creer por fe. Pero yo no tengo que hacer nada, solamente creer. Jesús ya lo hizo todo por nosotros, solo nos toca creer. Y como dije, la fe es un don de Dios.
y viene por el oír la palabra de Dios. La palabra oída trae consigo virtud, trae la fuerza de producir fe. La palabra tiene poder para producir fe en nosotros. Aún la fe que tenemos, aún poca fe, mucha fe, no es nuestra, es un don de Dios. Nadie se puede jactar de esta vida gloriosa con Dios. Estamos sentados juntamente en lugares celestiales y debemos disfrutar esta vida que tenemos en la tierra con una vida celestial. Hermanos, no importa si somos ricos o pobres, no importa si estamos sanos o enfermos, no importa si hay sufrimiento, si hay pruebas, si hay tribulaciones, si hay hambre, si hay espada, todo podría pasar. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo, por medio de aquel que nos amó. A Él sea la gloria por siempre, hermanos. ¿Ven? Yo tengo que ser, eso es magistrar lo que dice Jorge Mitián. Esta frasecita, yo leo y creo. Creo como un niño, ¿no? Hermano, la palabra de Dios hay que leerla 2, 3 veces, repetirla para nosotros mismos, ¿no? Y cuando la leemos, tenemos que decir, Señor, yo te creo lo que dice tu palabra, creo lo que estoy leyendo, porque tu palabra es verdad. Y cuando eso pasa, hermanos, se va a manifestar la gloria. A mí me pasa. Cuando comienzo a leer un versículo, a preparar un mensaje y leo una palabra y la vuelvo a repetir, algo ocurre en mí. La gloria de Dios se comienza a manifestar, me hago más sensible al Espíritu, el carácter de Cristo se va manifestando más, la mansedumbre va apareciendo, la humildad va apareciendo. La palabra de Dios tiene poder, es poder de Dios, la palabra de Dios. Si no la leemos, si no la practicamos y si no la aplicamos, no va a suceder nada. No solamente es leerla, hay muchos que por conocimiento la tienen, hasta se conocen toda la Biblia, pero no es conocer, es creer, aplicar y vivir. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si la palabra me dice, puedes caminar sobre las aguas, yo veo el agua ahí y la palabra, sé lo que me dice Jesús de repente, que camine, pero no le creo y no llego a caminar. Pero si le creo, ¿qué hago? Levanto el pie y lo pongo sobre el agua. ¿Eso qué genera? Mi fe, una acción. Si yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si digo, yo lo puedo perdonar a este que me ofendió, implica una acción, ir sobre la persona, obedecer a Dios y ir. Y cuando eso pasa, ocurre algo, la gracia de Dios se desborda, mi corazón se sana, se llena del amor de Dios, se restaura la relación, porque es poder de Dios. Cuando la palabra es creída y obedecida, se genera eso, porque Cristo vive en mí. ¿Amén? Tenemos que proclamar la palabra, hermanos. Tenemos que saludar. Víctor Rodríguez tiene un hábito, y yo trato de, él es mi coyuntura, yo trato de imitarlo, y él cuando se encuentra contigo, te suelta una palabra, un versículo. A veces me ha dicho, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Por otro lado, a su diestra, y me habla una palabra, siempre una palabra diferente. Y yo digo, ¿por qué?
Porque la palabra tiene que estar morando en nuestro corazón y en nuestra boca. Porque eso genera poder de Dios. Mira lo que pasó en la creación. En la creación dice que todo estaba desordenado, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía por las aguas. Hermanos, el Espíritu Santo estaba ahí, pero seguía desordenado y vacía, nada ocurría. ¿Qué tuvo que pasar para que se ordene y se comience a crear todo? Que Dios habló la palabra. Si no está la palabra de Dios morando en nuestra boca, en nuestro corazón, por más que está el Espíritu, porque es Espíritu y palabra. El Espíritu de Dios espera la palabra de Dios proclamada para que se opere el poder de Dios. Pero nosotros somos flojos para leer, somos flojos para memorizar, somos flojos para proclamarle a mi hermano cuando viene a decirle un versículo. No hay manera, si queremos ver el poder de Dios, tenemos que tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones y en nuestra boca. Tiene que salir fácil la palabra, fácil. Cuando estés manejando, cuando te vayas a la universidad, cuando te vayas al trabajo, lleva en tu boca una palabra y repítela, proclámala. Hermanos, tenemos que hacer eso para que fluya el poder de Dios. Entonces, tenemos que llenarnos de la palabra. Llenarse de la palabra es llenarse de Cristo. Amén. Es llenarse de su gloria, es que viva en Él, vivir en Él, obedecer sus mandamientos, ya no van a ser gravosos y va a ser una alegría para nosotros cuando la palabra de Dios está en nuestra boca. Hermanos, yo a veces cuando leo la palabra, me anima la palabra, me levanta. A veces estoy pasando un problema y leo un versículo que habla relacionado a los problemas que uno puede estar pasando. ¿Y qué hace la palabra? Te levanta. No sé si a ti, pero a mí me levanta. Me da otro ánimo. Y eso es lo que la palabra hace, hermanos. Si tienes la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, vas a poder vivir el poder de Dios. Va a transformar tu matrimonio, va a transformarte como esposo. Ya no serás ese áspero, ese tosco, ese que no tiene amor, que no habla nada de amor. Te va a transformar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero si solamente asistes los domingos, si solamente escuchas una cosa, si solamente y no te preocupas de que la palabra de Dios more en tu corazón, no va a haber poder, no va a cambiar nada, porque es la palabra de Dios la que trae ese poder. Amén. Bien, vamos a la tercera, con esto acabamos. ¿Cuál era la primera? La segunda y la tercera, juntamente con Cristo. Vamos a Colosenses 1:27. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en... ¿Dónde? Colosenses 1:27, ese es 8:30. Berito está yendo 8:30 buscando la palabra ahí. Que es Cristo en vosotros. ¿Dónde? ¿Dónde dice? En vosotros. Dice. Y dice,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quiénes son la esperanza de Dios? Nosotros. Cristo en nosotros, no solamente nosotros, sino Cristo en nosotros es la esperanza de Dios, de gloria. ¿Y de qué modo se da esa presencia de Cristo en nosotros? Ya algo hemos dicho, ¿no es cierto? 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Nosotros, miren hermanos, antes de seguir, nosotros sin Cristo éramos alma viviente, porque teníamos el espíritu muerto. Ahí está hablando de lo que éramos antes, ¿no? En Adán estábamos, ¿no? Y después dice, el postrer Adán, ¿de quién está hablando? De Jesús. En el postrer Adán, espíritu vivificante. Hermanos, vivificante quiere decir que da vida. Cuando nos bautizamos vino el Espíritu Santo, ese espíritu vivificante vino y a nuestro espíritu le dio vida. Eso es lo que pasó. Estábamos muertos, viene el Espíritu Santo y tu espíritu muerto le da vida, porque el espíritu vivificante da vida a todo. Entonces, el verbo que se hizo carne es el último Adán, como hemos dicho, pero cuando murió en la cruz, Jesús acabó con Adán. Resucitó con cuerpo glorificado, incorruptible, fue exaltado a la derecha del Padre, y la palabra que hemos leído dice que fue hecho espíritu vivificante. Es decir, se transformó en un espíritu que da vida. Eso significa. Una cosa es ser alma viviente. Significa las personas que viven, las que están sin Cristo, son almas vivientes. Las personas que están en el mundo son almas vivientes. Y otra cosa es ser espíritu vivificante, que da vida a otro. Yo tengo el espíritu vivificante. Y nosotros deberíamos estar dando vida a otros. ¿Te das cuenta? Cuando predicamos de Cristo, el espíritu que tenemos va a dar vida a otros. El Espíritu Santo vino a habitar en nuestros corazones. Nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios. Pero al recibir a Cristo, con Cristo entró el espíritu vivificante. Y al entrar en nosotros, trajo toda la eficacia de la muerte de Cristo en nosotros. Trajo perdón y liberación, y trajo el poder de la resurrección de vida, y trajo gloria, y trajo poder. Todas esas cosas el espíritu vivificante trajo a nuestro ser. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no significa simplemente que Cristo está en mí. Que vive en mí significa que Él está viviendo por mí. Él hace las obras por mí. Él perdona, Él predica, Él proclama, Él ama por mí. Porque es el espíritu de vida que vino a mi ser y da la vida de Cristo. Su espíritu toma mi vida y comienza a manifestarse en nosotros. Está viviendo en nuestro lugar, en otras palabras. No anula nuestra responsabilidad personal, porque tenemos una responsabilidad, porque el creer, yo voluntariamente por fe en todo lo que hemos visto, permito que Jesús sea el motor de mi vida. Es que Él sea el que impulse mis acciones, mis reacciones, sea Él el que viva en mi lugar. Juan decía que mengüe yo y que Él crezca, para que Él crezca.
¿no? O sea, que yo, Juan, me haga menos, y Jesús sea el que crezca en mí. Eso es lo que decía Juan. Entonces, por la fe desechamos a nuestro viejo hombre, lo consideramos crucificados con Cristo, y nuestro viejo hombre ya no está vivo. Ya he dicho que es la carne la que tenemos. Cuando cuando morí con Cristo, mi viejo hombre también murió. Yo tengo que discernir que ya el viejo hombre está muerto y que lo que ahora siento es la carne. Entonces, uno tiene que discernir, mira hermano, hermana, esto que estoy pensando, ¿es de Dios? ¿Es de la carne? ¿Es del espíritu? ¿Es o no es? Esto que pienso, esto que siento, ¿es de mi carne? Y como yo estoy crucificado, ejerzo mi responsabilidad al poner fe en lo que dice la palabra. Y declarar muerto al viejo Omar. Ese está muerto, declararlo. Tú ya no vives, ya estás muerto. Y dice la palabra que por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, no a la carne que ya está crucificada, sino a sus manifestaciones, a las obras. La carne quiere ocupar un espacio en mi vida, pero yo por el Espíritu hago morir las obras de la carne. Yo me considero débil en mí para agradar a Dios y le doy lugar a Cristo Jesús. ¿En dónde le doy lugar? En mis sentimientos. Si alguien habla mal de mí, yo me sentiría mal, no sentiría alegría. Pero enseguida digo, esto que estoy sintiendo no es carne, no es de Cristo. Entonces, ahí digo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿no? Y doy lugar a Cristo. Muchas veces me pasa. Yo quiero reaccionar ante un maltrato y automáticamente, por eso es la palabra y el Espíritu, la comunión íntima tiene que ser frecuente y fluir. Automáticamente el Espíritu me recuerda, estoy crucificado con Cristo, y yo proclamo, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, y me apago. Así sucede. Quiero responder y te apagas, porque ya sabes tu estado, proclamas la palabra trae poder, la obediencia manifiesta el poder de Dios, y ¡bum! Eso es lo que pasa. Entonces, en Cristo significa que ya no amo yo, sino Cristo que vive en mí. En Cristo, en mí, es el que tiene que hablar a mis hijos. El Cristo que vive en mí le tiene que responder a mi esposa. El Cristo que vive en mí que vive en la esposa, hace que ella se sujete a su esposo. El Cristo que vive en mí vence la tentación. El Cristo que vive en mí vive en santidad. El Cristo que vive en mí cuando se equivoca pide perdón. El Cristo que vive en mí cuando peca confiesa sus pecados y hace la voluntad de Dios. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es vivir? Vivir no es necesariamente existir, es lo que hacemos nosotros las 24 horas del día. Es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que hacemos. Incluye nuestra vida interior y nuestra conducta exterior. Todo lo podemos, hermanos, en Cristo que nos fortalece. Ya vamos terminando. Dice así, Juan 17, 22. Juan capítulo 17 y 22. 17 y 22. Padre, la gloria que me distes, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
¿Qué gloria fue esa? Gloria es una palabra muy usada en la Biblia, pero gloria se refiere a la manifestación visible de los atributos invisibles de Dios. Dios tiene muchas virtudes. Por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, ¿no? Dios es invisible. Sus atributos son invisibles, pero se hacen visibles por medio de la creación. A Dios no lo vemos, pero vemos lo que Él ha creado. Y al ver su creación, quedamos maravillados. Él es omnipotente, Él es sabio, Él es capaz. Son atributos de Él. Muchas veces cuando vemos las maravillas que Él ha creado, siempre se nos escapa un gloria a Dios, ¿no? Por las maravillas. Pero si bien los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, la máxima expresión de la gloria de Dios es Jesucristo. Amén. La palabra dice que en Jesús habita toda la plenitud. Mira que toda plenitud es todo, pero hay un doble énfasis. Toda la plenitud de la deidad corporalmente. Toda, dice, ¿no? Todo lo que el Padre es, está en el Hijo. Juan dice, aquel verbo se hizo carne y vimos, ¿qué vimos? Su gloria. Es que decir que todas las virtudes del Padre Celestial de Dios se hicieron manifiestas en Jesús. Lo que Jesús es lo que el Padre es, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Él es la imagen, Él es el resplandor. Pero dice, Padre, la gloria que me diste se las he dado a ellos. ¿Qué gloria? La misma gloria de Jesús. La misma gloria que tenía Jesús. No dice un poquito de gloria, sino dice la gloria, toda la gloria. La gloria del Padre, que la depositó en Jesús, y Jesús está en nosotros, toda la gloria de Dios está en nosotros, hermanos. Jesús, en Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, está hablando del Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Imagínate, vamos a dibujar 3 círculos. Vamos a dejar un círculo enorme, ¿no? En ese primer círculo significa que soy yo. Yo soy el círculo enorme. Dentro de ese círculo, pero de forma tangencial, o sea, por dentro, pero pegadito al círculo, es otro círculo que es Cristo. Y dentro de Cristo hay otro círculo que también es tangencial, ese es el Padre. Entonces, ¿dónde está Cristo? Según ese dibujo, está dentro de nosotros. ¿Y dónde está el Padre? Está en Cristo, pero Cristo está en nosotros. Pon tu mano en el pecho, Cristo está aquí morando en nuestro corazón, en nuestro interior. Yo estoy habitado por la plenitud del Padre. Hermanos, la palabra dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si la gloria está en nosotros, porque Cristo mora en nosotros, tú eres la esperanza para tu familia. Tú eres la esperanza para esta sociedad. Tú eres esperanza para tus hijos, porque la gloria está en ti. Cristo está en ti. Y esa gloria tiene que ser manifestada. Colosenses, y este es el último versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27.
Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestados a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, hay esperanza para este mundo, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus vecinos, hay esperanza para tus parientes. ¿Quién es esa esperanza? Cristo en ti, la esperanza de gloria. Hermanos, ¿hay esperanza para Pamplona o no? ¿Hay esperanza para San Gabriel, para Villa María o no? ¿Hay esperanza para San Juan del Lurigancho? Amén. Para Surco hay esperanza, y esa esperanza eres tú, es Cristo habitando dentro de ti. Y ese es el espíritu vivificante que tiene que traer vida de Cristo a los que te rodean. Así que Cristo hizo todas estas cosas para que nosotros seamos los que llevemos la vida de Jesús a los demás. Amén. Ahora, todo esto, resumiendo, hay que creer. Cuando crees y predicas, no es creer por creer, ¿no? Yo creo, ¿no? Sino, ¿en qué se basa tu creer? En la palabra de Dios, que la tienes en tu corazón y en tu mente y en tus labios. Y esa palabra genera poder. Amén. Genera poder. La palabra de Dios no es para guardarla ahí en la biblioteca, para ponerla en la mesa de noche, no es para ponerla en el auto, es para leerla, es porque tiene poder. Esa palabra es como las balas, ¿no? Las balas hay que meterlas dentro de la pistola para que dispare, y la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca para que salga poder, y sale con poder, hermanos. Amén. Oramos y vamos a darle pase al hermano que va a compartir la cena del Señor. Señor, te damos gracias esta mañana.